Bienvenidos a la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral. Estamos iniciando esta nueva serie de audios y de videos, un podcast donde vamos a traer las diferentes enseñanzas que brindamos en nuestra escuela desde hace 60 años, recientemente cumplidos, desde que nuestro director, el filósofo y astrólogo León Azulay, iniciara la enseñanza para el gran público del método Aztlán, desde Argentina para el mundo. Estamos haciendo estos podcasts con profesores de la escuela. Quien les habla también soy uno de los profesores de la escuela Aztlán, Nicolás Nardi. Estoy acompañado acá con Germán Roswach y Ayrton Real. Somos profesores de la escuela Aztlán, formados por nuestro director, el filósofo León Azulay. Hicimos otra serie de podcasts y videos sobre la enseñanza del cuarto camino de Gurdjieff con otro de los profesores, analizando las obras más importantes, las enseñanzas que dejaron estos maestros. En este caso, hoy vamos a hablar de Carl Gustav Jung. No vamos a hablar tanto de los aspectos biográficos de él, aunque a lo largo del podcast sí vamos a dedicar un programa específicamente de su biografía, pero pueden encontrar en nuestros canales, en nuestras redes sociales, videos, especialmente en la plataforma de internet de YouTube. Pueden encontrar ahí videos de nuestro director con los aspectos biográficos y todo el programa de estudio de Jung. La Escuela Aztlán se dedica a enseñar el método psicoterapéutico de Jung tanto para profesionales como para todos los interesados. La psicología Jung es para todos. Aquellos que les interesa conocer un método muy profundo de autoconocimiento. Jung lo llamó psicología profunda, psicología de lo inconsciente colectivo y arquetipos. En la Escuela Aztlán enseñamos complementariamente la psicología de Carl Gustav Jung, del inconsciente colectivo y arquetipos, el cuarto camino de Gurdjieff y también la filosofía de Oriente y Occidente. Por eso se llama nuestra escuela de conocimiento unificado. Vamos a comenzar esta serie, vamos a hacer una cantidad de podcasts específicamente dedicados con preguntas y respuestas a análisis, para empezar esta primera etapa, a una de las obras de Jung, que es El hombre y sus símbolos, que acá vamos a poner la imagen del libro en pantalla para aquellos que quieran acompañar con la lectura del libro. La dinámica va a ser así para que ustedes puedan comprender. Vamos a ir analizando diferentes capítulos con preguntas y respuestas para que después los interesados puedan ir a las obras y leerlas y sacar más, como decimos desde Argentina, el jugo o la esencia de eso, según lo que explicamos desde la Escuela Aztlán. Bueno, todas estas enseñanzas que vamos a dar son frutos del trabajo que hemos hecho los profesores con nuestro director, reflexionando, meditando y utilizando estas enseñanzas, que consideramos que son de carácter metafísico. Y en eso se incluye la ciencia de la psicología y la filosofía, porque si tenemos que definir a Jung, lo podemos definir como una especie de Sócrates moderno, aunque utilizó como rol exterior la imagen de médico, de psiquiatra y de psicólogo. Se lo identifica como uno de los padres de la psicología moderna, conjuntamente con Sigmund Freud y Alfredo Adler, como los tres más importantes a comienzos del siglo XX. Jung nació en 1875, era de origen suizo y murió en 1961. Esta obra que vamos a comentar de Freeman es una obra que se publicó después de su muerte, al poco tiempo de él haber fallecido. Y voy a leer muy brevemente para que entiendan esto, y luego las preguntas que vamos a hacer son en referencia al primer capítulo, que es el acercamiento al inconsciente, sí. Que empieza este libro con un análisis de Jung, de su psicología, explicando algunos temas importantes. Bueno, este periodista, John Freeman, que lo entrevistó a Jung, está publicada hoy la entrevista en internet. Después de la entrevista, le pidió a Jung si no podían hacer un libro sobre sus enseñanzas, ya que la entrevista que se había publicado había tenido bastante éxito, se pasó en la televisión, en la BBC. La pueden encontrar, es una entrevista que tuvo lugar en la primavera de 1959 con John Freeman. Es muy linda la entrevista, la pueden ver, aparte lo pueden ver a Jung mismo en esto. Hoy está, la pueden encontrar en internet.
A partir de ahí, John Freeman, que había establecido una muy cálida relación con Jung, de especie de amistad, le pide hacer este libro. Jung, muy reflexivo, consulta con lo inconsciente y tiene un sueño que es el siguiente, en relación a este pedido de hacer este libro. Antes de hacer cada decisión, acá lo cuenta John Freeman, Jung meditaba mucho acerca del correcto curso de acción a seguir. Soñó, dice Jung, que en vez de estar sentado en su despacho y hablando a los grandes doctores y psiquiatras, Jung trabajó como psiquiatra además más de 50 años, que solían acudir de todo el mundo a verle, estaba sentado en una plaza pública y dirigiéndose a una multitud de gente que le escuchaba con embebida atención y entendiendo lo que decía. Para Jung esto fue una clara señal que tenía que hacer llegar de un modo un poco más simple para el no especialista sus ideas, y así surgió este libro, que lo escribió con sus 4 colaboradores más íntimos, que eran la doctora María Luisa von Franz, hay un capítulo entero de ella, con el doctor Henderson, un norteamericano, todas personas que hacían décadas que trabajaban con Jung, discípulos y también maestros importantes de la psicología junguiana tras su fallecimiento, que había llevado la escuela a Estados Unidos, Joseph Henderson, Aniela Jaffe y Yolanda Jacobi. Ambas trabajaban con Jung y eran una de las exponentes más profundas de sus ideas en Europa. Ellos 5, inclusive Jung, escriben este librillo, ¿no? Que hay 2 ediciones, una simple sin imágenes y una muy linda también con imágenes bien grande. El hombre y sus símbolos que estamos viendo acá en pantalla. Vamos ya a adentrarnos al comentario sobre este capítulo, que es el capítulo primero. El nombre del capítulo es el acercamiento a lo inconsciente. En el medio vamos a ir introduciendo las ideas de Jung con las preguntas y las respuestas. Vamos a hacerlo más al estilo diálogo de la escuela Aztlán, ¿no? Siguiendo el modelo platónico de preguntas y respuestas. Que es lo que nos sugería nuestro director para poder hacer llegar estas ideas al público. Probablemente si alguien lee a Jung o ve videos, algunas de estas preguntas también pueden surgir en su mente y puede encontrar respuestas en esto que vamos a ir haciendo nosotros. Obviamente vamos a invitarlos a que estudien con nosotros, donde trabajamos estas herramientas y estas técnicas de la psicoterapia de Jung para nuestra vida, para mejorar nuestra vida, para conocernos más, para que nuestras relaciones sean más significativas. La escuela Aztlán, como toda escuela, enseña. Y esto hoy lo hace al modo de cursos con personas que trabajamos acá en Buenos Aires, Argentina, y hoy para todo el mundo con esta oferta de internet online para todo el planeta. Ya tenemos personas que hace 5 años que están con nosotros continuamente en una formación, profesionales o no, de todos los ámbitos. Muchos de nuestros profesores e instructores vienen de diferentes áreas del saber, inclusive, que también van logrando una certificación en el método y en el trabajo. Acá los que hablamos hace muchos años que trabajamos con esta psicología de la mano de nuestro director. Pero bueno, le vamos a dejar después la invitación a los cursos que brindamos, que son muy terapéuticos, muy prácticos para nuestra vida y también para usarlo, agregándolo a la actividad que elegimos hacer en nuestra vida. Vamos a empezar con la importancia de los sueños, es el nombre del capítulo. No vamos a hablar específicamente solamente de los sueños, como Jung tampoco lo hace así, sino que a través de las preguntas y respuestas se va a ir dilucidando esto que él está planteando acá, que va a hablar de la importancia de los sueños y de lo inconsciente. El inconsciente, como él lo presentara, que se diferencia de las otras escuelas, donde hay otra idea de lo que es lo inconsciente. Acá tenemos el gráfico. Bueno, vamos a empezar con las preguntas y ahí vamos a ir desarrollando esta temática que quizás a ustedes de mucha utilidad para su vida, para aclarar algunos temas y ver qué es la psicología de Jung. Además, está todo el otro material de apoyo, están los cursos donde, claro, ahí se estudia muy ordenadamente, metódicamente, el paso a paso de todo el método junguiano. Germán va a empezar con las preguntas sobre esta temática de hoy. Bien. Bueno, planteando el tema principal, que son los símbolos, que va tratando a lo largo de todo el capítulo, al principio comenta que nuestro lenguaje está plagado de símbolos. Ajá.
Y hace una distinción, no solamente de símbolos, sino que utilizamos signos. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre, me parece importante aclarar, entre símbolos y signos? Bueno, no tanto en el área de habla castellana, pero en el área inglesa, la psicología de Jung se ha difundido mucho más y también muchas personas inspiradas en él o lectores de Jung. Si ustedes buscan en internet van a encontrar un montón de análisis acerca del mundo simbólico, de lo simbólico. Un discípulo de Jung importante que fue Joseph Campbell, un seguidor, si ustedes estudian la psicología, la antropología, la mitología, todos los conocimientos que presenta este norteamericano Joseph Campbell están basados fundamentalmente en la psicología junguiana, en el esquema de la psicología junguiana. A medida que inclusive Campbell fue ganando en edad, vivió 80 y pico de años, hay una serie de videos publicados de él, el héroe de las 1000 caras y un libro famoso. Utiliza toda la psicología Jung para explicar qué son los símbolos, los arquetipos. Jung empieza este capítulo hablando de que los símbolos, signos, son elegidos por el humano como la señal de tránsito, que son signos, son señales que le sirven al individuo para vivir en el mundo tridimensional. Y el signo no tiene mucho más que lo que vemos, es bastante literal. Una vez que comprendemos su significado, tiene ese significado y punto. Por ejemplo, un signo sería el pare o el stop de tránsito. Es muy literal. Stop es stop y tenés que parar, o eso está indicando. O no estacionar, una E tachada o una P tachada. Depende del país y el idioma. Esos son signos. Signos, por ejemplo, también son marcas que identifican las marcas de cosas, de las gaseosas, de las marcas deportivas, etc. Esos son signos. Las empresas usan esto, usan signos para identificar, que a veces tienen una imagen, pero que te habla de esa empresa. Hoy una letra te habla de una red social, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Claro. Los logos a nivel y signos. monetario también. A nivel monetario usamos los signos, el signo peso, por ejemplo, claro. Ese es muy difundido. Ahora, el símbolo tiene otra connotación, dice Jung. A la vez que puede funcionar como un signo, porque por ejemplo tenemos el símbolo de la cruz, pero también es un signo. ¿Cuál? El signo más. Claro. Son dos palos cruzados que representan el signo más. ¿No es cierto? Sí. O sea, tiene un significado y tiene otro significado, ¿o no? Sí, exacto. Así, hay varios signos. Pero además de que una misma representación puede ser un signo, al mismo tiempo un símbolo. Cuando Jung habla de símbolo, y por eso dice que en el lenguaje también, quiere decir que hay otro significado más profundo, que no está a simple vista. Esta es la naturaleza de un símbolo. Luego va a profundizar en esto y va a explicar que los símbolos en verdad surgen de los arquetipos, de todo lo que es el programa de todo lo que existe. La idea de Jung, todo lo existente en el universo parte primero de una idea, no una idea personal, de un símbolo. En su expresión más externa, las ideas se manifiestan como símbolos, que a veces toman la forma de imagen o estados en la mente, pero digamos que son una imagen para simplificar. Imagen en psicología, imago quiere decir estado. Por eso dice Jung que el lenguaje que utilizamos lleva en sí, está plagado de símbolos detrás de los signos de las letras. Son portadores de un significado más profundo. Eso se puede descubrir viendo que hay una intención en lo que se dice, que está oculta. No que es mala, que está oculta, punto. Para empezar. Claro. Sí. ¿Y a qué se debe la existencia de los símbolos y por qué la necesidad de ellos? Bueno, es lo mismo. Primero, ver que existen, que hay símbolos que no son signos, que mucho de lo que nosotros creemos conocido nos es desconocido. Para el materialismo no hay símbolos, hay solamente signos. Claro. Porque para el materialismo, el racionalismo, vamos a definir, se cree que lo único que existe es lo literal, lo material, lo que se ve con los sentidos. Ahora vamos a ir viendo que hay mucho más allá de los sentidos. Hay un sentido simbólico en muchos procesos de la existencia, la mayoría. Pueden ser tomados literalmente o simbólicamente. Están las parábolas, por ejemplo, en los evangelios, que tienen un significado simbólico. Si lo interpretamos literalmente, muchas de ellas son disparates.
Si aplicamos la teoría de que son símbolos, tienen otro significado diferente. Ujú. ¿Por qué existen? ¿Por qué es la necesidad de ellos? Bueno, también nos deberíamos preguntar por qué necesitamos comer. Para mantenernos vivos sería la respuesta, pero eso no responde. ¿Por qué se diseñó esto así? Hay un misterio, hay algo trascendente que tiene todo un diseño en la vida humana. Un diseño que va más allá de nosotros, más allá de esta conciencia del ego. Sí. Y usted habló de los sentidos y de que hay algo oculto en todas las cosas. Uno puede, por ejemplo, en relación con los sentidos, usar un telescopio o un microscopio, algo que ayude a ampliar la percepción natural. Ajá. Sin embargo, hay siempre algo más. Son limitados igualmente, aunque uno utilice un aparato. ¿Esto es así? Por ejemplo, uno usa un telescopio para ver el cosmos o un microscopio para ver una partícula. Hay algo siempre limitado en eso. Bueno, obviamente que un microscopio y un telescopio, esto en el año 1500, 1600, cuando Galileo y Descartes Descartes desarrolla la óptica, el filósofo Sí. y místico, René Descartes, desarrolla mucho la óptica, los lentes, estos que Sí. usamos ahora, Ujú. para ampliar los sentidos. Y esto va a permitir luego empezar a estudiar el cuerpo humano Sí. y ver, identificar que hay células, o sea, son los nombres modernos que se le han dado, ¿no? Células, moléculas, hasta que se va a llegar al siglo XIX al mundo atómico, con los rayos X. Sí. Y eso se hace con aparatos, extensiones de los sentidos. Y al mismo tiempo Galileo, los lentes los utiliza para hacer telescopios. Y estos telescopios también permiten ir más allá, lo cual va a cambiar. Había todas unas prohibiciones de conocimientos que ya antiguos pueblos tenían. Ujú. Va a cambiar la visión que se tiene del mundo, va a ampliar los sentidos. Sin embargo, no son absolutos los aparatos. No hay ningún aparato que logre ver todo el universo, ni tampoco a nivel microscópico. No se logra ver absolutamente todo, porque se ha ido descubriendo. Se creía que no había más que moléculas, después se descubren que hay átomos, después se descubre que hay partículas subatómicas, y los aparatos no logran captar todo eso, ni siquiera logran comprender todo eso. O sea, hay algo que, cuando hablamos de oculto, no estamos diciendo que se esconde, sino que va más allá de la razón común, del conocimiento común, de la percepción común. Jung habla ya de un nivel de la mente más profunda que lo llama inconsciente colectivo. Él habla de 3 niveles de la mente. El nivel de la mente del ego, esta cotidiana, y el nivel de lo inconsciente, que está dividido en términos generales en 2 niveles. Uno personal y otro colectivo. El personal son todas las experiencias personales que hemos tenido, en sentido total, que están no recordadas, que no están en la memoria consciente. Están en lo inconsciente personal. Es de un modo para vos, según lo que has vivido en esta vida y de etapas anteriores, vos y yo. Y hay un inconsciente más profundo, que es el colectivo, que ya es otro nivel, que es más metafísico, aunque los dos no son de carácter físico, el inconsciente. Este es más profundo, donde están los programas o los símbolos, arquetipos para la evolución humana. Que es común a toda la humanidad, ese inconsciente colectivo. Exactamente, ya vamos a hablar de eso, sí. Bien, y con respecto a esto de que el entendimiento literal o nuestro entendimiento común es limitado para entender, no comprender los símbolos, pero sin embargo solo, dice Jung, podemos darle nombres o etiquetarlos, ¿no? Siempre en base a alguna creencia, según la época, se etiqueta o se representa según conceptos, pero eso no es una comprensión real, dice Jung, pero es necesario que sea así. Por ejemplo, porque produce ¿qué estás estancamiento, pensando? no sé, por ejemplo, en la ciencia, ¿no? Ya se define lo que es el átomo, pero todo lo que hay en el trasfondo de eso. Bueno, primero que si vos decís que el átomo es un símbolo, la persona te va a decir que no es un símbolo, Claro. el científico común. Porque hay distintos científicos hoy. Está el científico más materialista, que el átomo lo utiliza para la energía atómica, para hacer bombas atómicas, para la medicina. Ahí hay un uso práctico, no te va a aceptar que el átomo tiene un aspecto simbólico. Claro. Sin embargo, sí lo tiene, mucho más profundo, en el sentido de que si tenemos que definir, no con un nombre, en profundidad, cuál es la esencia del átomo, es desconocida.
De hecho, es tan desconocida que es prácticamente impredecible en un nivel. Es predecible hasta cierto punto, pero hay otra parte que el ser humano no puede controlar. Inclusive en su misma manipulación. Todos los efectos que ha generado, por ejemplo, el átomo, no fueron completamente predecibles. Quiere decir que hay algo más. Y después se descubre que el mismo átomo tiene partículas subatómicas. Ahí hay algo más. Ahí hay símbolos detrás. Que la estructura más profunda de la materia, los alquimistas estudiaban esto, es simbólica. Entonces, por más que el ser humano no ve símbolos en nada del hombre actual, porque piensa que, por ejemplo, la mayoría de las personas ni tienen en cuenta que todo lo que estamos usando está compuesto de átomos y de partículas subatómicas. Tampoco se tiene en cuenta que para que se pueda haber hecho este micrófono, primero tiene que haber habido una idea, un símbolo que representase la comunicación, que luego se transforma en un aparato. Así que nuestro pensamiento, muy literal, no piensa en esos términos. Claro. No. Es un gran materialismo donde se descarta que hay una mente más profunda y un llama inconsciente colectivo en todos los procesos. O sea, lo simbólico sería el significado profundo que tienen todas las cosas. La esencia de todo. La esencia de todo. Arquetipos. ¿Sí? Claro. De cualquier, el aire, por ejemplo, ¿qué son las moléculas? Las moléculas son esto. Pero describir no es decir que es en esencia. No habla de su esencia. Hay algo más profundo. Para los antiguos, todo lo que existía, los 4 elementos, eran algo mágico, misterioso. Había una cualidad mágica que podemos decir en un nivel, era para el hombre antiguo, era simbólica, mágica, pero para el sabio tenía un significado mucho más profundo, eso mágico. Eran las ideas de Dios, de la mente cósmica, no importa si es monoteísta o politeísta la convicción. Claro. Sí, ¿qué otra pregunta? El error está en que ya al definirlo creemos que lo conocemos. Bueno, etiquetamos todo, eso es poner nombres a las cosas, no es conocerlas. Uh-huh. Vos tenés un nombre. Por ejemplo, yo tengo un nombre que nos identifica en un nivel, pero nuestro nombre habla y le presenta al otro nuestro carnet y nuestra libreta de conducir, o lo que sea, nuestro documento. ¿Le muestra al otro todo lo que somos? ¿O la foto muestra todo lo que somos? En absoluto, no. No, hay toda una mente. Ahora, el mundo de las apariencias, sí. Entonces, ahí no tiene sentido hablar de símbolos, de metafísica, de psicología tampoco, porque hoy se está hablando y se está confundiendo la sociología con psicología. Se habla de todos aspectos externos. Sí, otra pregunta. Usted habló recién de que hay una mente consciente, un ego y un inconsciente en todo ser humano. ¿Estos son como 2 personalidades en nosotros? Bueno, ahí Jung lo menciona en el texto. Sí, que él dice que se refiere a 2 personalidades en nosotros. Esto, ¿cómo uno puede entender lo que tiene 2 personalidades? Una consciente y otra inconsciente. Bueno, primero está en la literatura esto, ejemplificado, con el famoso caso de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, que se hizo muy popular, que se ha usado. Sí. Había un personaje de día y un personaje de noche, que era inconsciente. Exacto. Y que tomaba el mando. Sí. Eso sería una faz negativa, con elementos de lo que Jung llama la sombra, ¿no? El Mr. Jekyll y Mr. Hyde, todos habrán escuchado, que era un señorito inglés de día, y de noche era Hyde, que es escondido, que es inconsciente, donde era un criminal, donde había 2 personalidades muy contrastantes. Pero Jung no habla solamente de ese aspecto en sentido negativo, sino es mucho más profundo, porque para Jung lo inconsciente no tiene solamente un carácter criminal o reprimido o de instintos que no logran satisfacerse y deseos que luego se expresan de una manera patológica y compulsiva. Su psicología va mucho más allá de eso. Y dice que en lo inconsciente, y ahí toma una idea de los antiguos místicos, está Dios en lo inconsciente, en el interior de la mente humana. No es una visión negativa del inconsciente. Sí hay aspectos nuestros patológicos, conflictos, reprimidos, pero hay algo más profundo en la mente. Claro. Entonces esa es otra... Y no la conocemos. Hoy, si tenemos que hablar de represión en esta época, está reprimido en cada uno de nosotros lo positivo, según la psicología Jung. ¿Cómo sería? ¿Por Eso qué? Lo más bueno en nosotros está reprimido. Pero no se ve en la forma actual que hay guerras, claro, violencia, todos contra todos. ¿Qué pasó con todos los positivos? Los valores. Lo que Jung llama
los valores superiores, o en los arquetipos, las virtudes, como decía Platón, porque Jung toma la palabra arquetipo de los griegos, es el nombre, ¿no? Claro, el Que mundo lo de toma las los ideas. griegos de Orígenes, claro, los arquetipos, las virtudes. Está denigrado. Reprimido. Ponele, si querés usar la palabra represión, no conscientemente, digamos, desechado, negado, se puede decir reprimido también, una parte, otra parte está desechado, desvalorizado. O sea, que hay otra personalidad, pero está en nosotros esa otra personalidad. Sí. Eso. El cuerpo también tiene eso. Tiene las funciones que son inconscientes, que no son de vigilia. Por ejemplo, muevo la mano. Esto tengo acceso, ¿no? Doy una orden y puedo mover la mano. Sí. El cuerpo mismo. Pero hay una parte autónoma o no. Hay un montón de movimientos involuntarios en este momento que no estoy yo. Hay otra parte en mí. La digestión, por ejemplo. Todos los O procesos, todos los procesos, sí. regidos por el sistema simpático y parasimpático, son autónomos. Que lo que nos da la vida. Igual es en la mente. Hay una parte consciente, vigílica, y hay una parte que no. Que es autónoma y no es mala. Si fuese mala ya no existiríamos más. Solamente habría los procesos patológicos de neurosis. Y hay algo más en el ser humano, porque hay creatividad, hay procesos que llevan al verdadero desarrollo de la humanidad, y sí muchos destructivos hoy, porque no hay una educación, justamente esta educación no está. Ese es un problema. Bien, vos. Sí, en relación a esta parte desconocida, inconsciente en nosotros, ¿es posible que haya un miedo a esta parte desconocida? Bueno, miedo. Desconocido, no solamente nosotros, el ser humano somos muy conservadores, en el sentido natural. Lo que nos da seguridad es donde queremos mantenernos. Ahora, la seguridad que tenemos es una seguridad atada con piolines, con hilos muy delgados, es una falsa seguridad. Por eso hay tantos problemas. Es una falsa seguridad. Entonces, cualquier idea novedosa, Sí. ¿cómo lo llama Jung en el texto? Un misoneísmo. Un misoneísmo. Es miedo a lo nuevo. Le dice misoneísmo. Esta es misoginia, pero este es misoneísmo, lo dice Jung acá en el texto. Es miedo a lo nuevo. Cada uno, cuando vive una situación nueva, ¿cómo te sentís? Y que no Un está... nuevo trabajo, estás en parte expectante, pero en parte tenés nervios, no sabes con qué te vas a encontrar. Es natural. Pero llevado al extremo se transforma en algo patológico. Entiendo. Es natural, por lo desconocido que todavía no experimenté, ¿no es cierto? Sí. Es como que te invitan a esquiar y nunca te tiraste de arriba de la montaña. Puede ser que te agarre miedo porque no sabes cómo bajar. ¿Cómo va a ser? ¿Cuán empinado es? Desde ahí arriba no tenés una perspectiva adecuada. Una vez que lo hiciste, decís, si sobrevivís, decís, no era tan así. Bueno, es algo del humano. Miedo a lo nuevo, miedo a las nuevas ideas. Me quedo conservadoramente con lo que conozco que me hace sufrir. Pero estoy ahí seguro en eso, seguro e inseguro. Sí. Seguro a nivel del ego y seguro a nivel de lo inconsciente, porque la vida nos quiere llevar a otro nivel. Si no, no habría desarrollo, no habría evolución. Tal cual. Por ejemplo, si vos le decís a la gente, miren, miedo a lo nuevo, ¿no? Sí. Miren, mejor un sistema económico donde todos cooperemos, mejor un sistema humano donde nos ayudemos, podés probar en tu edificio, en tu barrio. ¿Por qué la gente no? Porque piensa que eso no puede ser, tiene miedo, voy a estar peor que antes, dice. Totalmente. Si no, estaríamos mejorando todo el tiempo un montón de cosas. Ujú. Sí. Bien. Eso Después se está refiere... explicando Jung acá. Y miedo a las nuevas ideas también. Miedo a las nuevas psicologías, a otra idea de lo inconsciente. Ahora se abren paso porque cuando hay una época de tanta crisis, la psicología de Jung se está abriendo paso necesariamente porque hay esa necesidad ya. No, las demás ideas no responden al problema humano. Así que todos empiezan a hablar de introvertido, extrovertido, complejos. ¿Sí? Usar técnicas de meditación, ya obligadamente hay una apertura para sobrevivir. Eso es tan impulsos, ¿sí vos? Bien. Después hace referencia al tema de los sucesos psíquicos y que no nos hacemos conscientes, pero que igualmente de todo, ¿no? Completamente de un proceso o de un evento, sino que igualmente son grabados en nuestra mente subliminal.
y que se puede recuperar o hacerse consciente posteriormente a través de la intuición y de una reflexión tardía. O sea, ¿cómo podemos entender a qué se refiere? Bueno, la conciencia de vigilia, como dijimos, los sentidos son limitados en su percepción. Y la atención también es limitada, ¿o no? Ustedes habrán visto que estás hablando con alguien y se te va la mente, te vas. Sí. Y te tiene que repetir si realmente necesitas ese conocimiento porque te fuiste. ¿Y a dónde te fuiste? ¿Qué intervino? Intervino lo inconsciente. La atención nuestra no es continua, es muy discontinua, no está entrenada nuestra atención además. Tampoco sabemos que hay una mente inconsciente constantemente interfiriendo. Entonces, claro, la conciencia es algo muy relativo, es muy impermanente. Todo el tiempo está la conciencia siendo asaltada por emociones, por estados, todo esto lo vamos explicando. Estamos recibiendo, nuestro director del ejemplo dice, hagamos el ejemplo, hay como 300.000 bits de información frente a cada impresión que recibimos. Y la mente consciente del ego común, sin un entrenamiento especial, capta 2.000 bits de eso. O sea que quedan 298.000, hoy en la física cuántica se mide también así, se habla así, quedan sin percibir conscientemente. ¿Dónde van? Van al inconsciente. Quedan ahí almacenados, no se pierde, todo se transforma. Sí. Y en relación con la atención que recién explicaba, puede ser que existan dos procesos en relación con la atención. Uno consciente, donde uno pone la atención sobre algo, digamos conscientemente, y otro proceso inconsciente, donde justamente nuestra atención es puesta sobre las cosas. Jung habla de eso acá, y dice que hay una parte de la atención, comenta en este texto, que es necesaria, que hablábamos antes del video con vos, que es necesaria que se concentre para un aprendizaje por partes. Uh-huh. O sea, aprendemos las cosas por partes. Sí. ¿Sí? Pero eso no es la totalidad. Nuestra conciencia, según nuestro nivel de conciencia, nuestro estado psicológico y nuestra capacidad, es muy limitada. Aprende por parte, después otra parte, después otra parte. Es un proceso así, por partes y gradual. Pero además hay otra atención más profunda, que es la del inconsciente colectivo. Hay una mente superior en todos nosotros que lo captó todo, que es lo que luego va a producir los sueños. Luego va a ser el que elabora el sueño, no la mente esta de vigilia, ni la represión. Ahí hay una idea completamente diferente. Cuando volvemos del corte, vamos a hablar acerca de la idea de los sueños de Jung, sí, diferenciada de otras ideas, por qué es tan importante y por qué el abrirnos a lo que es, a comprender qué es el sueño como proceso psicológico, nos puede dar otra visión de lo que somos como seres humanos. Uh-huh. El conocimiento de lo que es los sueños desde otra idea nos puede abrir a otra idea de lo que somos como seres humanos y a observarnos de una nueva manera. Un importante aporte que Jung hiciera con el estudio de los sueños como él lo enfocara, que ya había sido enfocado así, los antiguos maestros espirituales de la humanidad ya lo habían enfocado así. Jung rescata ese conocimiento antiguo. Bueno, cuando volvemos del corte los vamos a invitar a estudiar con nosotros y cuando volvamos vamos a hablar de este tema para ya cerrar esta primera entrega de hoy, de este primer capítulo del acercamiento a lo inconsciente, para que ustedes, la importancia de los sueños, puedan ir y abordarlo. Enseguida volvemos. La Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía de Conocimiento Unificado Integral los invita al curso online sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. En este curso se aprenderá la esencia de estos dos sistemas que consideramos fundamentales para el ser humano moderno. Esta enseñanza puede abrirnos a una perspectiva completamente nueva de nosotros mismos y del mundo en que vivimos, y asimismo darnos soluciones muy eficaces y prácticas a los complejísimos problemas que hoy nos tocan vivir. El método Aztlán fue creado por el filósofo León Azulay y lleva 60 años haciendo un mundo mejor. Abajo encontrarán toda la información en la descripción, el temario completo y el modo de participación. Los esperamos.
Bueno, como dijimos, en esta segunda etapa están invitados a estudiar con nosotros la enseñanza de Jung, del Cuarto Camino, donde vamos explicando todo esto más metódicamente, pero acá en estos podcasts estamos trayendo el estudio y el análisis de sus obras, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces el tema de la importancia de los sueños. Bien. Él plantea como tema muy importante que hay un sentido más profundo en los sueños, ¿no? Que tienen una función especial y que tienen una estructura definida y una intención detrás de la producción de estos símbolos, y que es necesario ya tener una interpretación diferente a la que es conocida, ¿no?, en la psicología tradicional a través del método de Freud, ¿no?, por asociación libre. ¿Qué quiere explicar Jung con esto? Bien. ¿No? Bueno, la idea de la interpretación común de los sueños, que fue Freud el que importante que empieza a tener en cuenta los sueños para poder identificar los trastornos de histeria, los trastornos de la conducta anormal, como lo llamaban en esa época, ¿no es cierto? Sí. Que ahora queda mal decir eso, pero en esa época sí se hablaba de lo normal y anormal en el campo de la psicología o de una conducta patológica. Freud mismo hablaba de esto. Hoy no está de moda hablar así, no es políticamente correcto, pero sí, en la psicología en esa época así se decía. Para poder identificar los trastornos de histeria, que para ubicarnos la histeria de esa época sería lo que hoy es el estrés, claro, tan difundido colectivamente, aunque se dice que hoy es mejor porque han puesto 10.000 palabras para explicar 800.000 síntomas. Estaba sintetizado en fenómenos de histeria y todo eso estaba desarrollado además con muchas sintomatologías distintas, que a veces se podían ver como procesos somáticos, alteraciones nerviosas, alteraciones somáticas físicas muy concretamente, que no tenía una raíz necesariamente física, y a través de los sueños se podía ver, decía Freud, la represión, lo que estaba causando el conflicto, que el individuo le causaba un trauma, un trastorno, y por medio de la asociación libre se podía liberar esa tensión, esa represión, y hacerlo consciente. Ahora, Jung dice, y ahí dice, sí, eso es cierto, él también usa ese método, usa también el método de asociación de palabras para identificar los complejos, dice, pero el sueño tiene que significar algo más que solamente la expresión de lo reprimido. Y además que Freud, lo reprimido para Freud tenía un carácter necesariamente sexual. ¿Sí? Para Adler no. Para el otro psicólogo psiquiatra del grupo que trabajaba con ellos, era el complejo de poder lo que se reprimía, o era lo que causaba la baja autoestima. Claro. En el caso de Adler. Y Jung dice, bueno, sí, hay muchos casos donde en el sueño vemos manifestaciones de temas sexuales y demás, pero les preguntaba Jung, o otros casos del poder, ¿por qué el sueño usa determinada imagen y no otra? Porque podría ser explícito y simplemente, ¿por qué va a estar el sueño ocultando algo? Él no coincidía que el sueño ocultaba nada. Es como que vos veas una película y digas que está ocultando algo. La película te presenta una serie de hechos y después depende de la interpretación que le des. Jung decía, me voy a ceñir a interpretar las imágenes del sueño, pero no desde una teoría sexual, no desde una teoría del poder. Simplemente a analizarla como símbolos de procesos, porque en realidad sueño con hombres, con mujeres, con objetos en el mundo de los sueños, y es evidente que no me está hablando, no es el mundo físico a lo que se refiere, porque los objetos no están. Tengo que interpretarlo a nivel simbólico. Entonces ahí hay un cambio muy importante en la psicología, y no desde la teoría sexual exclusivamente, o desde la teoría del poder, sino más totalmente, no ir con un prejuicio al mundo de los sueños. Ya tenerlo en cuenta, lo que hicieran Freud y Adler era importante, sobre todo Freud, pero más importante ahora ya avanzar a otro nivel y decir, el sueño en sí mismo no es, dice Jung, un producto de lo reprimido, del día anterior, de la noche anterior, o de meses anteriores, o de cuando sea del pasado. No solamente
dice, no exclusivamente, porque ahí tenemos que tener otra concepción del ser humano, ¿quién elabora el sueño? Por eso habla de dos personalidades Jung, una consciente y una más profunda, que él llama el sí mismo. El que está haciendo el sueño, y un discípulo de Gurdjieff y maestro también importante que fue Ouspensky, que hablamos en el otro video, habla de esto, es el yo verdadero, más profundo, el que está elaborando el sueño. Es como si tuviésemos un gran director interno que está armando una enseñanza para el ego, por decirlo de un modo sencillo. Y eso va explicando Jung aquí. Muy bueno. Que va explicando y dando una enseñanza, algunas noches, a veces, para la conciencia del ego. Uh-huh. Y tenemos que interpretarla no con un prejuicio teórico. Esto lo limita. Y dice, además, si el sueño solamente me estuviese mostrando temas de complejos y de trastornos, dice Jung en este capítulo, eso ya lo puedo yo dilucidar con la persona despierta, con el test de asociación, con ciertas sintomatologías, con ciertos indicadores de complejos. Todo eso lo estudiamos en nuestra escuela. Estudiamos los indicadores de complejos, cómo identificar claramente un complejo, pero cómo también llegar a otro nivel de la mente, que es muy importante, que es el nivel metafísico o espiritual que llamaban los antiguos, que es la verdadera guía. Entonces, si reducimos solamente lo inconsciente a lo reprimido, estamos perdiéndonos una oportunidad enorme de evolución. Bien, sí. Y en relación con estos objetos o personas que te muestra un sueño que usted explicó, que no son objetos o personas externas. Y es obvio que no. Bueno, él pone el ejemplo de un paciente que soñó con una mujer vulgar, borracha, y dice, no representaba a su mujer, porque su mujer no era así. Sino bueno, vamos a explicar, sí, porque eso. El caso ese que... Sí. Él da el ejemplo ese de un hombre casado, Sí. que sueña con una mujer, Correcto. que la mujer no era para nada así. No. En el sueño aparece una mujer borracha, acá lo pone, ¿cómo Sí. es que dice? Acá lo vamos a leer, lo dice acá. Una mujer borracha, drogada, ¿no? Sí. Y dice, Borracha, desgreñada, dice. sí, dice, no es la esposa de él, porque busca, por si hacemos asociación libre, o tal o cual mujer, Sí. en este nivel. Sí. Empezamos a hacer asociaciones, dice Jung, nos derivamos y vamos a forzar las asociaciones con tal o cual persona. Exacto. Podemos interpretarlo en otro nivel. No es que a veces no está hablando el sueño de otra persona y uno dice que no es absoluto esto, aclaremos, porque él después da toda una técnica y explica cómo interpretar los sueños. A veces se debe interpretar el símbolo del sueño como referido a personas externas y a veces a aspectos de uno mismo, al teatro interior que hay en uno, como un teatro interno, donde todos los personajes del sueño son aspectos de nosotros mismos inconscientes. Bueno, eso es una herramienta muy importante que en la práctica, los que lo usamos, vemos que es muy eficaz para hacernos conscientes de muchos aspectos de nosotros. Él dice, bueno, acá está el tema del ánima. Cuando un varón sueña con mujeres, está hablando de un aspecto inconsciente, muy inconsciente de sí mismo. Cuando una mujer sueña con hombres, está hablando de un aspecto inconsciente de su mundo interior. Es muy evidente que el sexo opuesto es lo más inconsciente para nosotros. Es muy evidente, si no miren el lío que hay en esta humanidad, es bastante inconsciente. Así que el sueño lo muestra y nos da una clave más de nosotros mismos. Como así los varones en las mujeres proyectamos una cantidad de cualidades, las mujeres en los hombres una cantidad de cualidades, hoy bastante negativas de parte de los dos sexos. Hay otro aspecto también, en este caso era una imagen negativa de lo femenino, sí, pero también puede ser una inspiración, una imagen positiva también que aparece en el sueño, que no se refiere a tal o cual mujer, se refiere al mismo soñante, a la misma persona. Así que bueno, hoy llegamos hasta acá, a esta primera etapa. Pueden ir a abordar el texto, los invitamos también a que se animen, así van conociendo más de la psicología Jung. La imagen del libro la dejamos ahí, y mejor si pueden estudiar este sistema. Nosotros en la Escuela Aztlán, ya hace 60 años, de la mano de nuestro maestro y director, lo estamos enseñando para todos aquellos que se acerquen. Tenemos encuentros semanales donde reflexionamos sobre todas las enseñanzas y mucho más, donde vamos explicando metódicamente todo el método de la psicología Jung. Ya tenemos nuevos cursos abriendo, así que pueden consultar aquí a los teléfonos, a nuestras redes sociales. Nos vamos despidiendo hasta el próximo podcast.
que el próximo va a ser del cuarto camino de Gurdjieff y después vamos a seguir hablando de Jung, ¿no es cierto? Muchas gracias, sí, por supuesto. Gracias a todos desde la Escuela Aztlán y hasta la próxima.